En las afueras de Beaumont, California, existe un roble del que la gente evita hablar. Esta es la historia de lo que pasa cuando ese lugar decide no soltarte. No debimos haber bajado del carro esa noche. Lo digo porque desde que nos detuvimos sentí algo raro, una incomodidad difícil de explicar, como si el lugar ya estuviera reaccionando a nuestra presencia. Todavía no había pasado nada, no habíamos visto ni escuchado nada extraño, y aún así el ambiente se sentía cargado, como si algo nos estuviera observando desde antes de que pusiéramos un pie fuera. Intenté ignorarlo. Pensé que era solo mi cabeza jugando con las historias que habíamos escuchado. A veces uno llega a un lugar con fama oscura y el miedo se adelanta. Pero esa sensación no se fue. No me gusta hablar mucho de esa noche. Durante años preferí no pensar en ella, pero últimamente empezó a volver en sueños. Me despertaba con la imagen del árbol y las ruinas en la mente. Esto pasó en 2017, en Beaumont, California, a las afueras de la ciudad, cerca de Cherry Valley. La gente del área lo conoce simplemente como El Roble. Si has escuchado algo sobre ese lugar, seguramente ya sabes por qué. Es un roble enorme, plantado en medio de unas ruinas cubiertas de grafiti viejo, restos que parecen pertenecer a otra época. Algunos dicen que ahí colgaron a una bruja, otros aseguran que hubo asesinatos bajo sus ramas. Y no hace tanto tiempo encontraron el cuerpo de una mujer enterrado cerca del árbol. Todo eso lo sabíamos antes de ir. Aún así, lo tomamos como una leyenda urbana más. Algo oscuro, interesante, pero distante. De esas historias que suenan fuertes hasta que decides ir a comprobarlas por curiosidad, solo para sentir un poco de adrenalina. Esa noche fui con dos amigos, Jess y Ricky. Salimos después de la medianoche. El camino ya te va preparando mentalmente. Es una brecha angosta de tierra por Singleton Road, sin iluminación, sin señalamientos claros, con matorrales cerrados a ambos lados. Solo el carro avanzando lentamente y el sonido de las llantas sobre la tierra. Mientras avanzábamos, sentí que nos íbamos alejando de todo. No solo de la ciudad, sino de cualquier cosa familiar. La conversación dentro del carro se fue apagando sin que nadie lo propusiera. Todos estábamos más atentos de lo normal, escuchando el entorno más que a nosotros mismos. Cuando llegamos, apagué el carro y nos quedamos un momento en silencio. El lugar no tenía luces ni sonidos claros, solo el crujir del suelo bajo las llantas y el murmullo lejano del viento entre los árboles. Nos bajamos del carro y comenzamos a avanzar por el camino de tierra. La luz de las linternas apenas alcanzaba a mostrar el suelo frente a nosotros, piedras sueltas, ramas secas y polvo que se levantaba con cada paso. El lugar estaba en silencio, salvo por nuestros propios movimientos, como si el monte se hubiera quedado atento. Después de unos metros, el sendero se abrió, y fue ahí cuando lo vimos bien. El árbol era exactamente como lo describían, más grande de lo que imaginaba. El tronco era tan ancho que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese sitio. Estaba cubierto de nombres, símbolos y advertencias, algunas viejas, otras recientes. Entre ellas se repetía una frase: no te quedes después de medianoche. Alrededor estaban las ruinas de lo que alguna vez fue una casa. Solo paredes rotas y piedras tiradas, restos de algo que había quedado abandonado hace mucho tiempo. Al principio todo pareció normal. Sacamos una bocina, pusimos música, abrimos unas cervezas y nos reímos un poco, como si burlarnos del lugar fuera suficiente para quitarle peso. Nadie quería ser el primero en admitir que se sentía incómodo. La música empezó a fallar. No era un problema de señal ni de batería. El sonido se cortaba de una forma irregular, como si alguien lo estuviera manipulando. Intentamos arreglarlo, pero nada explicaba lo que estaba pasando. En ese momento empecé a sentir que algo había cambiado. El ambiente se volvió pesado. Era una sensación clara de que ya no debíamos estar ahí. Aún así, seguimos. Escuchamos pasos entre las hojas secas que rodeaban el claro. Pensamos que podían ser animales o tal vez alguien más acercándose. Gritamos para ver si alguien respondía. Nadie contestó. Alumbramos con las linternas hacia los matorrales, pero no vimos a nadie. Los pasos no se alejaron. Empezaron a moverse alrededor de nosotros. Jess fue la primera en reaccionar. Se quedó completamente quieta y habló en voz baja, casi sin mover los labios. Dijo que había alguien detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato. No vi a nadie, pero sentí una presencia demasiado cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás. Cuando volví a girar, esa sensación desapareció, dejándome con el pulso acelerado. Fue ahí cuando escuchamos la voz.
Era una mujer cantando una canción de cuna. Sonaba lejana, deformada, demasiado lenta, como si cada nota se arrastrara más de lo normal. No era un sonido fuerte, pero se metía en la cabeza y no te dejaba pensar con claridad. Apagamos la bocina, convencidos de que alguien nos estaba jugando una broma. En ese instante, Jess gritó. La linterna se le cayó al suelo, y cuando la levantamos, vimos que tenía 3 arañazos largos en la espalda, marcados a través de la sudadera. Estábamos todos ahí, sin que nadie se le hubiera acercado. Jess empezó a llorar. Dijo que sentía como si algo le hubiera arrancado una parte de ella. No lo pensamos más. Corrimos al carro y salimos por el camino de tierra a toda velocidad. Durante todo el trayecto tuve la sensación constante de que algo venía detrás, siguiéndonos sin necesidad de acercarse. Después de esa noche, las cosas siguieron, pero empezaron a descomponerse de formas que no podíamos ignorar. No fue solo uno de nosotros ni pasó una sola vez. A cada quien le tocó algo distinto, como si aquello que dejamos atrás hubiera aprendido cómo alcanzarnos. Jess fue la primera. Empezó a escuchar la misma canción de cuna por las noches. A veces parecía venir del exterior, otras veces sonaba como si se colara desde otra habitación de la casa. El sonido se detenía cuando ella se levantaba a buscarlo y regresaba en cuanto se acostaba. Dejó de dormir en completo silencio y evitaba hablar del tema. Ricky fue el siguiente en empezar a pasarla mal. Durante varias noches se despertó por un sonido en su ventana, como si algo estuviera raspando el vidrio desde afuera. El ruido se repetía siempre de la misma forma, lento y constante, como uñas arrastrándose. Lo más inquietante era que su cuarto no daba a ningún árbol. Afuera solo había pared y espacio abierto. Aún así, el sonido regresaba cada madrugada, siempre a la misma hora. Ricky terminó moviendo la cama del lugar para no quedar frente a la ventana. Lo mío fue distinto a lo de ellos, y tardé más en darme cuenta de que también me estaba pasando algo. No empezó con ruidos ni con sueños, sino con la sensación constante de que había alguien más en la casa conmigo. No era miedo inmediato, era una incomodidad que aparecía sobre todo por las noches, cuando todo quedaba en silencio. Empecé a despertarme a la misma hora casi todas las madrugadas, siempre con la certeza de que algo había cambiado mientras dormía. No escuchaba pasos ni veía nada fuera de lugar, pero sentía que el aire dentro del cuarto era diferente, como si alguien hubiera estado ahí antes que yo despertara. Esa sensación se concentraba siempre en el mismo punto del cuarto, justo al lado de la cama, como si algo se detuviera ahí a observarme. Con el tiempo dejé de moverme al despertar. Me quedaba quieto, fingiendo que seguía dormido, con la idea absurda de que, si no reaccionaba, aquello se iría. Nunca pasó nada más evidente que pudiera señalar, pero la sensación no se fue. Nunca regresamos a ese lugar, y con el tiempo dejamos de hablar entre nosotros de lo que pasó. No fue una promesa ni una decisión clara, simplemente ocurrió. Cada quien cargó con lo suyo y aprendió a no tocar el tema, como si nombrarlo fuera una forma de invitarlo de vuelta. Jess dejó de escuchar la canción con el paso de los meses, pero nunca volvió a dormir en completo silencio. Ricky cambió de cuarto más de una vez, y terminó cubriendo la ventana por completo. Yo aprendí a reconocer cuando esa sensación aparece y a quedarme quieto hasta que pasa. Seguimos con nuestras vidas, pero algo quedó marcado en los tres. No como miedo, sino como una forma distinta de estar presentes, atentos incluso cuando todo parece normal, como si algo hubiera aprendido cómo acercarse y ya no necesitara hacerlo de la misma manera. No sé si lo que encontramos en Beaumont sigue atado a ese árbol, o si se movió con nosotros desde aquella noche. Lo único que tengo claro es que ninguno volvió a ser el mismo, y que hay cosas que, una vez que te notan, ya no necesitan estar cerca para hacerse sentir. Algunas historias no terminan cuando se cuentan, se quedan, esperando a que alguien más las escuche. Si tú has vivido algo que todavía no puedes explicar, algo que prefieres no mencionar en voz alta, puedes compartirlo de forma anónima escribiendo a ecosmalditospodcast@gmail.com. Desde aquí leemos cada mensaje, y a veces, las historias nos encuentran a nosotros. Hasta la próxima.